a Qatar, al Líbano, todo el que se atraviesa lo bombardea. Acaba la ONU de generar un informe, como los que se generan aquí también, diciendo que ahí hay genocidio. Aquí los informes son sobre hecho, hay genocidio contra niños. Entonces, Pedro Sánchez, el presidente español, que es mi ídolo, yo señalo que me parece que el señor es muy hábil para la política, porque siempre lo están fregando y nunca lo fregan. Pero además él tiene un discurso muy amable de la política. Pero eso es otro tema. Entonces le está pidiendo que saquen a Israel de todos los conciertos, Juegos Olímpicos, carreras, de todo que lo aísle, haciéndole caso a Netanyahu. Digo, ya va, vamos a agarrar ese caso, déjame traerme el tema para Venezuela. El gobierno ha ido siendo aislado por los Estados Unidos, es verdad, eso hay que reconocerlo, y por eso no tienen que llamarte traidor, ni vendido, ni nada, que es verdad que los Estados Unidos tienen una política de agresión contra la revolución bolivariana, eso es verdad. No me venga, ya, espérate un tico, yo te dije, yo te dejo hablar, fíjate. Entonces, el gobierno no es lo mismo que Netanyahu, que es aislarse, convocarse ellos mismos. Hubo un evento ayer que me parece importante, lo destaco, lo subrayo, Dios quiera que eso se profundice, que es el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Y habló Galíndez. Tenía un tono, que ese es el tono. No es el tono de la revolución armada para defender el imperialismo, no, es el tono de la paz. Y si la oposición entiende que mucho de lo que ha ocurrido en Venezuela es su responsabilidad, porque hemos estado 26 años tratando de tumbar el gobierno, y que entonces el gobierno lo que hace es defenderse y mete preso y todo porque lo están tumbando, si nos salimos de ese esquema y empezamos a hablar del país, no del país que necesita salarios, no del país que necesita que le tapen los huecos, de la liberación de los presos, de la amnistía, de los miles de problemas que hay, no, el país que necesita un norte, un destino. Y ese destino se consigue con democracia. Y lo que hay que profundizar en Venezuela para que podamos tener progreso es la democracia, que es el respeto a la economía, al libre comercio, pero fundamentalmente al derecho que tenemos todos de ser como somos, que no somos únicos, a que el gobierno no puede extinguir a la oposición ni la oposición puede extinguir al gobierno, sino que todos juntos con nuestras diferencias tenemos que construir un gran país. Mira, Kiko, mi papá me decía un dicho que en estos días lo escuché mejorado. Mi papá decía, mira hijo, no importa que tú te sientes con el diablo siempre y cuando tú sepas que es el diablo. Y en estos días la segunda parte dice, hay que negociar así sea con el diablo para no llegar al infierno. Y resulta que si nosotros hoy en mi diagnóstico estamos muy mal y tenemos temas en distintas áreas, como bien tú lo dices, lo que tenemos es que trabajar en la militancia de la construcción de ese espacio de negociación para evitar caer en el infierno. Porque resulta que mucha gente dice, mira, pero es que eso es así rapidito y mañana cambia el país. Resulta que toda la historia, todos los casos históricos te dicen que es lo contrario. Y resulta que toda ese bagaje histórico el hombre lo ha transformado en una institucionalidad para intentar evitar la guerra. Y resulta que construimos ese sistema internacional importantísimo que es Naciones Unidas y hoy nadie le hace caso. Te lo pongo de esta manera. La Organización Mundial del Comercio, acabada con la guerra de Trump con los temas impositivos. La Organización Internacional del Trabajo, 80% de los países no le hacen caso a lo que dice la Organización Mundial del Trabajo, entre esos el nuestro. Temas con la Organización Mundial de la Salud, temas con la FAO, o sea, tenemos un mundo caotizado que nos obliga, porque si no, la respuesta es caernos a palazos, como cuando el mundo se caía a palazos para solucionar los problemas, a repensar esa institucionalidad internacional, y en el caso de Venezuela, esa institucionalidad regional, y en el caso muy particular, esa institucionalidad nacional. Si eso nos lleva a repensar que tenemos que ir a un proceso de, no sé, de nuevas elecciones, que vayamos a unas nuevas elecciones. Si eso nos lleva a repensar que tenemos que ir a un proceso constituyente, entonces vamos por un proceso constituyente, pero no podemos preferir nunca la guerra antes que la paz. Nunca podemos preferir poner el conflicto antes de la negociación,
porque eso justamente es la evolución del pensamiento del hombre hacia donde nos ha llevado. Hoy tenemos inteligencia artificial, hoy tenemos desarrollos en campo médico, nosotros no podemos tener desarrollo en lo político. Pregunto, o sea, vamos a seguir pensando en que la polarización que nosotros tenemos nos va a llevar a un buen destino. Resulta que sería exactamente lo que está pasando en Gaza, bueno, que una parte de la población probablemente minoritaria hay que exterminarla. Y resulta que esa visión de exterminio de los polos es lo que nos ha llevado al corazón del problema que nosotros tenemos hoy. Nosotros tenemos que reconfigurar este problema en lo político y eso significa que tenemos que elevar los niveles de discusión. Tenemos que parar esta locura que nosotros tenemos de ver enemigos en todas las esquinas, de detenidos todos los días, de Macario, del otro, de Pedro, o sea, de cantidad de gente que hoy uno no sabe que además han sido constructores de procesos de negociación y paz, que hoy están detenidos y que nosotros no sabemos cuál es la razón. Y eso nos obliga como sociedad a buscar mecanismos de entendimiento. Yo soy un colaboracionista